Estrategias metodológicas para la elaboración de la descripción y análisis de puestos. Paso 1. Determinar el uso de la información en el análisis de puesto. Identificar el uso que se dará a la información, ya que esto determina el tipo de datos que se debe reunir y las técnicas de recolección de información que se deban aplicar. Paso 2. Reunir información previa. Es necesario revisar información previa disponible, como organigramas, diagramas de flujos o de procesos y descripción de puestos. En los organigramas se indica la denominación de puesto, la ubicación en la organización, su relación con otros puestos y otros datos. El diagrama de proceso muestra de manera detallada el flujo de trabajo y el tipo de datos que utiliza la recopilación de información. Paso 3. Seleccionar puestos representativos para estudiarlos. Esto es necesario cuando existen muchos puestos similares por analizar. La elección de los puestos más representativos ayuda a simplificar el trabajo. Paso 4. Reunir información recopilada. Se debe analizar el puesto en base a los datos obtenidos sobre las actividades que ejecuta, las condiciones de trabajo, las relaciones de coordinación que tiene, la autoridad ejercida y recibida, así como los requerimientos académicos y la experiencia deseada para el cargo. Paso 5. Revisar la información con los participantes. La información debe ser verificada con el trabajador que lo ejecuta y su superior inmediato. Revisar la información ayudará a determinar si es correcta, si está completa y si es fácil de entender para todos los involucrados. Este proceso de revisión puede dar la oportunidad para precisar algunos datos o modificar la descripción de las tareas. Como último paso, el paso 6 es la elaboración, la descripción y la especificación del puesto. En la mayoría de los casos, una descripción y especificación de puestos son dos resultados concretos del análisis del cargo. La descripción del puesto es una relación por escrito de las actividades y responsabilidades inherentes al puesto, así como de sus características importantes como las condiciones de trabajo y los riesgos de seguridad. La especificación del puesto resume las cualidades personales, características, capacidades y antecedentes requeridos para realizar el trabajo, y podría ser un documento separado o parte de la misma descripción del puesto. Métodos de recogida de información. Es importante destacar dos tipos de clasificación. Esto depende del autor que se cite. Schiavinato hace mención a la observación directa, entrevista directa, cuestionarios y métodos mixtos. Por otro lado, Dessler destaca las técnicas de entrevista, cuestionarios, observación. Sin embargo, destaca también el uso de las bitácoras. A continuación se verá por separado cada método para descripción y análisis de puesto. Método de la observación directa. El análisis de puestos se realiza con la observación directa y dinámica del ocupante en pleno ejercicio de sus funciones, mientras el analista de puesto anota en una hoja de análisis de puesto los puntos claves de sus observaciones. Es lo más adecuado para trabajadores que realizan operaciones manuales o de carácter sencillo y repetitivo. Método de la entrevista. Consiste en obtener los datos relativos al puesto que se desea analizar por medio de un contacto directo y verbal con el ocupante del puesto o con su jefe inmediato. Se puede hacer solo con uno de ellos o con ambos, juntos o separados. Hay un amplio rango de tipos de entrevista que van desde las no estructuradas hasta las muy estructuradas. Se puede realizar entrevistas individuales con cada empleado o grupales o con un conjunto de empleados que tienen el mismo puesto, así como entrevistas con uno o varios supervisores que conocen los labores del puesto. Método del cuestionario. Consiste en pedir a los empleados que respondan cuestionarios que describan las obligaciones y responsabilidades relacionadas con su puesto. Se decide qué tan estructurado será el cuestionario y cuáles preguntas se incluirán. Además, se le debe pedir que indique si realiza cada tarea y el tiempo que de manera normal le toma llevarlo a cabo. En el otro extremo, los cuestionarios pueden ser abiertos. En ellos se les pide a los empleados que simplemente describan las principales obligaciones de su puesto. Método de diario o bitácora. El trabajador debe anotar cada actividad que realice en la bitácora. Esto ofrece una imagen muy amplia del puesto. El empleado puede tratar de exagerar algunas actividades y minimizar otras, pero los detalles y cronología de las bitácoras tienden a compensarlo. El último método es el método mixto.
Para neutralizar las desventajas y aprovechar las ventajas, las opciones es utilizar métodos mixtos. Se trata de combinaciones eclécticas de dos o más métodos de análisis. Los métodos mixtos más comunes son: 1. El cuestionario y entrevista, ambos en el ocupante del puesto quien llena el cuestionario y después se somete a una entrevista rápida con el cuestionario como referencia. 2. Cuestionario con el ocupante y entrevista con el superior para ampliar y aclarar los datos. 3. Cuestionario y entrevista, ambos con el superior. 4. Observación directa con el ocupante y entrevista con el superior. 5. Cuestionario y observación directa, ambos con el ocupante. Y 6. Cuestionario con el supervisor y observación directa con el ocupante. De los métodos de acopio de información tenemos la observación directa, la cual es utilizada en puestos cuyas actividades son físicamente observables. Esta técnica es aplicada cuando el ocupante realiza sus funciones. Por lo tanto, el analista va tomando nota sobre una hoja de análisis de puestos, mientras que el participante u ocupante realiza sus actividades comunes. Se usa la observación visual y la participación del analista es activa, así como pasiva la del ocupante. En el caso de la observación directa, la interacción directa es analista-empleado y consiste en contestar y responder o hacer preguntas y respuestas de índole verbal. El cuestionario es el método de obtención de datos, el cual puede ser aplicado tanto al ocupante o al superior. En este, el analista participa de forma pasiva, mientras el ocupante es el activo. La bitácora es realizada por el participante o por el ocupante del puesto. En ella va registrando las cosas que hace durante el día. Además, registra la actividad y el tiempo que ésta dura. Sin embargo, también son utilizados los métodos mixtos, el cual es una técnica la cual se utiliza para neutralizar las desventajas que tienen otros métodos. Esta técnica consiste en una combinación ecléctica de diferentes métodos. Así pues, cada técnica tiene tanto alcances como limitaciones. En el caso de la observación directa, es importante destacar que la veracidad de los datos se puede obtener mediante ella. Además, es ideal para puestos sencillos y repetitivos. Sin embargo, no es ideal para puestos en donde se realizan actividades intelectuales. Una de las principales ventajas de la observación directa es que las actividades del puesto no son paralizadas. Además, mediante la observación directa podemos encontrar también correspondencia entre datos y objetivos del análisis de puestos. Entre las principales desventajas es que no se pueden aclarar dudas, ya que se necesita el apoyo de una entrevista. El costo es elevado, tanto en tiempo como en dinero, y la fuga de datos es importante, ya que solo se anota lo que el analista ve. Sin embargo, no se toman en cuenta otros tipos de sucesos que pueden ser eventuales o esporádicos o no observables. La entrevista directa igualmente tiene tanto ventajas como desventajas. En este caso, los datos se obtienen de forma estandarizada y racional. Aquí se pueden aclarar dudas. Aporta información de actividades y de conductas. Sin embargo, puede distorsionar la información, puede haber confusión entre hechos y opiniones y operacionalmente es costosa. Es importante destacar que una de sus ventajas principales es que ayuda a obtener información sobre un puesto, su estructura y su secuencia. El cuestionario. Esta técnica es considerada como una de las más eficaces o de las mejores.
ya que es rápida y eficaz. Este consiste en una aplicación en conjunto y en secuencia, tanto a jefes como a empleados u ocupantes. Además resulta económico y muy completo, y puede aplicarse a puestos de alto nivel. Entre las principales desventajas está el que no es útil para puestos de niveles bajos. Además, se requiere de una planeación cuidadosa, así como de una realización igual, ya que en caso de que no se realice dicha planeación y realización de forma cautelosa, pueden llegar a ser superficiales y distorsionados. Es decir, un cuestionario debe estar adaptado de manera minuciosa a lo que se quiere saber sobre el puesto y al puesto al que se va a entrevistar o al que se le va a aplicar el cuestionario. Al igual que los demás métodos, la bitácora pues igual también presenta tanto ventajas como desventajas. La primer ventaja es que nos da un panorama completo de las actividades, porque no solamente es lo que nosotros observamos, sino es lo que realiza el ocupante en cada momento. Además nos da una descripción detallada de las actividades y además cronológica, ya que nos puede decir la duración y la frecuencia. Una de las principales desventajas es que se puede dar a exageraciones, es decir, el empleado por quedar bien o por algún motivo personal puede llegar a enaltecer o a exagerar las actividades que realiza. Existen también pues tanto ventajas como desventajas para la técnica de métodos mixtos. Sin embargo, esta no es una técnica como tal, es una combinación de las diferentes técnicas, y obviamente las ventajas y desventajas que presentan van acorde a las técnicas seleccionadas para combinarse de manera ecléctica. El análisis de puestos detalla lo que se exige al ocupante en términos de conocimientos, habilidades y capacidades, para que pueda desempeñar correctamente su puesto a partir de la descripción de este. La descripción se refiere a lo que hace el ocupante, cuándo lo hace, cómo lo hace y por qué lo hace, ya que el análisis de puestos pretende determinar cuáles son los requisitos físicos y mentales que debe cumplir el ocupante, así como también las responsabilidades que el puesto impone y las condiciones en que debe desempeñar su trabajo, para que el análisis tenga una base concreta de comparación. Se debe fundamentar en estos 4 factores de especificaciones, tanto mentales, físicas, las responsabilidades y las condiciones de trabajo, según lo indica Chiavenato. El análisis de puestos integra los siguientes tipos de requisitos. Por una parte están los requisitos intelectuales, los cuales se refieren a la escolaridad, la experiencia, la adaptabilidad al puesto, así como la iniciativa y las aptitudes que se requieren del candidato a ocupar algún puesto dentro de la empresa. Por otro lado están los requisitos físicos, que se refieren precisamente al tipo de esfuerzo que se requieren, el cual puede ser concentración visual, pueden ser destrezas y habilidades, así como incluso la complexión física que requiere cierto trabajo. También encontramos las responsabilidades adquiridas. Esto se refiere a si la persona o el candidato realizará algún tipo de supervisión de personal, algún tipo de supervisión de material, el cuidado de herramientas o de equipo, si es responsable de dinero, de títulos o documentos, así como también si quizás es responsable de manejar las relaciones internas o externas, o incluso el acceso que tiene a información confidencial. Otro requisito más del análisis de puestos son las condiciones de trabajo, las cuales se deben especificar. Estas se refieren al ambiente laboral y a los riesgos que corre el trabajador o el empleado al realizar sus actividades dentro de la empresa.
El análisis de puestos se va integrando a lo largo de 3 etapas. La primera de ellas es la planeación. Durante esta planeación se determinan los puestos que se van a describir, se elabora un organigrama de estos para ubicarlos, así como también un cronograma de trabajo. Se elige además los métodos de análisis y se seleccionan los factores con base en criterios conjuntos. También se dimensionan los factores de especificación. Esto quiere decir ver qué amplitud va a tener el análisis. También se gradúan los factores de especificación, en el cual se asigna a cada factor una variable. Por su parte, la etapa de preparación incluye el reclutamiento, la selección y la capacitación de los analistas, así como la preparación del material de trabajo, el ambiente y la obtención de los datos previos al análisis. Durante la realización ya como tal del análisis de puesto, se obtienen los datos mediante los métodos ya elegidos previamente. Se seleccionan estos datos obtenidos y se redacta provisionalmente un análisis, el cual va a ser presentado para su visto bueno, ya sea a los niveles superiores o a los supervisores del puesto que se analizó. Una vez que el análisis haya sido corregido, se redacta definitivamente. Esta redacción debe incluir la identificación del puesto, el resumen de las relaciones y los deberes que conlleva el puesto, la autoridad de ese puesto, los criterios de desempeño, las condiciones de trabajo y las especificaciones de las tareas que realiza ese puesto. Una vez realizada la redacción, se presenta, lo cual se considera la redacción final del análisis, la cual integra los 4 requisitos que ya abordamos anteriormente, que son los requisitos intelectuales, físicos, responsabilidades adquiridas y las condiciones de trabajo. Estos elementos son los que integran un análisis de puestos. Chevenato nos indica realizar las siguientes observaciones al momento de realizar una descripción o un análisis de puestos. Primero que nada nos indica ser claros en la descripción de puestos, ya que esta debe ser un retrato del trabajo y su posición, así como sus obligaciones deben estar claramente definidas. Indicar el nivel de autoridad, es decir, definir la posición e indicar los objetivos y la naturaleza del trabajo, utilizando frases simples que incluyan las relaciones importantes del puesto. Ser específico, utilizando frases que permitan al empleado identificar el tipo de trabajo, el grado de complejidad, el grado de habilidades requeridas, el grado en el que los problemas se estandarizan, la responsabilidad de cada fase del trabajo, el grado y tipo de atribución, utilizando verbos de acción como analizar, montar, planificar, transmitir, mantener, supervisar, ejecutar, controlar, buscar, aprobar, recomendar, entre otros. Los puestos ubicados en los niveles más bajos de la organización requerirán obligaciones o tareas más detalladas, mientras que las posiciones más altas abordan aspectos un poco más amplios. Ser breves. Las definiciones cortas y exactas son más convenientes. Verificar, por último, si la descripción es adecuada, haciendo la pregunta: si un trabajador lee esta descripción, ¿entenderá en qué consiste el trabajo? Dressler, por su parte, considera que el análisis de puesto en ciertos casos requiere de un enfoque depurado ante el temor de que la redacción de pueda pasar por alto algunas tareas o no especifique con claridad qué personas son responsables de ellas. Por lo tanto, sugiere el uso del diccionario de títulos ocupacionales, ya que él hace hincapié en la importancia de que la especificación de cada puesto sea clara y específica y que esté a cargo de todos los involucrados. También sugiere que puede ser útil la recolección de la información para la descripción de puestos por nivel, integrando y depurando las especificaciones de cada nivel, de cada área, de cada puesto y por consiguiente de cada trabajador.
Personalmente considero que la descripción de puestos requiere de la continua actualización del organigrama, así como de la participación y flexibilidad por parte del empleado para enlistar las tareas que lleva a cabo, incluyendo las situaciones esporádicas, así como las contingencias que pueda experimentar. Es importante abordar y explicar a los empleados el análisis de puesto como una herramienta formativa y no como una evaluación de desempeño, aun cuando es fuente de información para porque a veces los empleados suelen pensar que al analizar el puesto se está evaluando el cómo realizan ellos su tarea. Pueden sentirse amenazados, por eso considero que es importante explicar previamente de qué consiste o en qué se trata el análisis de puestos. Si bien cada autor hace una clasificación de lo que para ellos son las técnicas mayormente utilizadas para la recolección de datos en el análisis de puestos, cabe destacar que tanto Dressler como Chiavenato coinciden en la mayoría de estas técnicas, así como también en sus ventajas y desventajas que trae cada una de ellas. Se puede considerar que ningún método es totalmente completo, pues cada uno tiene sus altos y sus bajos. No obstante, el uso de métodos mixtos puede representar la técnica más adecuada si es que se quiere tener un análisis de puestos de mayor calidad. Para lograr una adecuada gestión administrativa es preciso la colaboratividad por parte de los directivos de la organización junto con el Departamento de Recursos Humanos o personal responsable de cada área, a fin de que se establezcan la estructura organizativa de la empresa como punto de partida para identificar, analizar y establecer las características de cada uno de los puestos de trabajo que requiere la organización. Como proceso, en el análisis de puestos se requiere de una adecuada obtención de la información, misma que permite establecer las responsabilidades y competencias necesarias para que un cargo sea desempeñado por la persona adecuada y de forma correcta. Tanto Chiavenato como Dressler dejan clara la importancia de reconocer dicho proceso como la herramienta base de una correcta selección de recursos humanos vastos que impulse el desarrollo organizacional. Por otra parte, considerando la creciente globalización de nuestra cultura y la continua divulgación del análisis de puestos como estrategia de calidad empresarial, esto conlleva a la necesidad de una preparación integral por parte de los profesionales y manufactureros potenciales, a fin de contar con habilidades y aptitudes, así como de actitudes que permitan competir en el mercado de recursos humanos. Puede considerarse la creciente influencia del abordaje de competencias como un enfoque significativo, ya no solo en la esfera académica, sino trasladable a lo requerido en la esfera laboral.